Iniciamos con la séptima marca de una iglesia saludable. Y esta séptima marca es la disciplina eclesiástica. La cuestión de la disciplina, comenzamos explicando que la cuestión de la disciplina no tiene que ver con castigo, porque generalmente cuando pensamos en disciplina, pues obviamente se nos viene a la mente algunos aspectos de crianza de nosotros, de que pues es necesario o disciplinar al niño, en mi caso, no me decían tanto te voy a castigar, sí me mencionaban la frase te voy a disciplinar. Entonces, en el hecho de te voy a disciplinar o vamos a disciplinar a la persona, se nos queda en la mente el pensamiento, pues bueno, te voy a curtir a varazos o voy a hacer algo necesario para que entiendas. Algunos decimos pues medicina untada, así una batelenguas grandecito y se unta en las pompis la medicina para tratar de provocar algún cambio de conducta. Pero cuando hablamos de disciplina, no hablamos del castigo o del cambio por medio de un dolor o de una acción punitiva, sino más bien de realizar todo lo necesario para que la persona pueda ser disciplinada. Todas las acciones que requerimos para disciplinarnos y a lo que nos conduce la disciplina. Entonces, lo que nos marca aquí el hermano es de que Dios exige santidad. La disciplina nos tiene que llevar y nos tiene que ayudar a comprender que Dios exige santidad, que hay cuestiones de juicio que nosotros como iglesia llevamos a cabo. La otra es de que Dios espera que la iglesia ejercite ese juicio adecuado, y lo que veremos ahora es, llegaremos hasta este punto de la puerta de enfrente cerrada y la de atrás abierta. Y en este último punto, vamos a tratar de analizarlo porque a mí no me causó conflicto. De hecho, a mí la idea me pareció muy ad hoc, pero basado en nuestro concepto actual, muchos sí diríamos, entonces, ¿por qué la puerta de enfrente tiene que estar cerrada? Que no se trata de que la gente venga, que no se trata de que la gente conozca. ¿Por qué la puerta de atrás abierta? Que no se trata de retener. Entonces, ese es un punto muy importante en el que quiero explicar, como ya vimos algunos de los otros, que me quiero dar el tiempo para tratar de ver eso un poco de una manera un poco más detenida. Pero es claro que como humanos fuimos creados a imagen de Dios. Y no somos a imagen de Dios en un sentido físico, porque sabemos de que Dios es espíritu, por lo tanto Dios no tiene una forma. Cuando la palabra de Dios habla del brazo fuerte de Dios, de la diestra de Dios, se denominan antropomorfismos, es decir, se le adjudican a Dios formas físicas para poder explicar algunos atributos divinos. Porque pues si entonces dijéramos es que Dios tiene formas físicas porque nos habla la palabra de la diestra del Padre, pues entonces también Dios tiene alas, porque nos habla de que con sus alas nos cubrirá. Pues, entendemos que cuando se utilizan ese tipo de lenguajes o ese tipo de lenguaje tiene que ver con algo simbólico, en ocasiones incluso hasta con algo poético, tratando de explicar no que Dios tiene partes físicas, sino que cuestiones del atributo, o cuestiones más bien, o atributos del carácter de Dios. Fuimos creados a su imagen, pero en ese ser creados a su imagen, comprendemos que el carácter de Dios es un carácter santo. Entendemos que el carácter, incluso en el carácter de Dios, incluye la gloria, incluye su santidad. Por lo tanto, el hombre glorifica a Dios y está con Dios porque Dios es santo. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Perdieron la imagen de Dios? Pues dejaron de ser santos. Hubo pecado, entonces uno pudiera decir, no, es que no perdieron la imagen de Dios porque empezaron a ser hombres. No, perdieron
se comprometió la imagen del hombre, se comprometió la imagen, lo que los hacía semejantes a Dios, porque el hombre ya no era santo, ya no estaba apto para estar delante de Dios. Entonces, esto es importante tratarlo de entender, porque como congregación, como iglesia, ¿a qué aspiramos? A demostrar la imagen de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona de nosotros no está conforme a la imagen de Dios? No es acorde a la imagen de Dios. ¿Qué se hace? Se ejerce disciplina, pero no esa disciplina de castigo, como lo habíamos visto ahorita, para que la persona entienda, como se ha visto en algunos círculos religiosos, que no se ejerce disciplina, se expone a la persona, se lastima exponiéndose, avergüenza a la persona, haciendo ver de que si a lo mejor avergonzándose la persona va a querer cambiar. Pero yo hasta ahorita pues no he encontrado muchos aspectos en los que las personas cambien por medio de eso. Sí ha habido, por supuesto que sí, pero también cuando la persona es madura, cuando se conoce bien a la persona, cuando se le da un seguimiento. Entonces, eso es importante. Por eso no es sorpresa que a través de la palabra de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, Dios formaba a su pueblo para sí mismo. Es decir, todas las instrucciones que Dios da al pueblo, lo que lo podemos ver nosotros tanto en Levítico, que lo podemos ver en Deuteronomio, era para que el pueblo sea conforme a Dios. Que en eso va la santidad, en formar atributos de Dios en nosotros, en formar el carácter de Dios en nosotros. De hecho, pues a eso aspiramos, que es el fruto del Espíritu. Es el carácter de Dios obrando en nuestras vidas. Es la manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas. Manifestamos el carácter de Dios. Entonces, esto lo vemos, esta idea la vemos a través de la palabra de Dios. Dios no quiere un pueblo feliz. Dios no quiere gente feliz. Y no estoy diciendo que, porque claro que en primera instancia la frase se oye, para muchos es abrupta. ¿Cómo que Dios no quiere que seamos felices? No, claro que Dios quiere la felicidad del hombre, porque el fruto del Espíritu es gozo. Pero Dios no, desde el principio, no está, cuando llega con Abraham, dice, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a llamar porque en ti todas las familias de la tierra quiero que sean felices. Quiero que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Y todo lo que está provocando Dios por medio de la ley, por medio de Jesucristo, por medio de las exhortaciones en las diferentes cartas, por medio de las exhortaciones a los profetas, vemos que Dios quería a un pueblo santo. Que en la santidad hay plenitud. Ahorita este pensamiento choca, en la actualidad este pensamiento choca. Y esa es la base. Primero, aquí el material nos dice para corregir y para excluir a algunos de la comunidad en el Antiguo Testamento. Pero yo le agregaría, porque no solamente es corregir y excluir, es marcar un límite para saber a qué personas se podían permitir dentro del pueblo. ¿Por qué cuando se conquista Jericó, por qué en la conquista de Jericó, Dios no acepta todo Jericó? Se va Rahab y la familia de Rahab se adhieren al pueblo de Israel. De tal manera que de Rahab viene la descendencia de Jesús. ¿Por qué no sucedió eso? Si lo que Dios quería es de que Dios se reconociera como Dios. Era fácil que aceptara a Jericó. ¿Por qué no lo hizo? De la misma manera, porque en la actualidad no toda la gente de Chihuahua es cristiana. Porque Dios exige en esa misma santidad. Hay cuestiones que tienen que ver con la humildad del hombre. ¿Por qué se aceptó a Rahab? Porque tuvo la humildad de reconocer a Jehová como Dios y dejar atrás todas las tradiciones y dejar atrás todas las deidades que tenía, tanto ella como su familia. O sea, al hablar de que también la familia de Rahab fue incluida, no quiere decir de que es un 2, 3 por todos mis amigos y yo. No es como algunos interpretan el pasaje de Hechos cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que implica ahí es de que la salvación llegó a la casa de tal manera de que ellos reconocieron a Jesús. Con la familia del carcelero, con la familia de Rahab, ellos reconocieron a Jehová como su Dios. Eso es lo que implica.
Por eso se marcaba ese límite. Y ya lo hemos explicado anteriormente, porque pues que malo Dios los mandó matar, ¿no? Qué bruta la gente. Todos reconocieron lo que había hecho Jehová en Egipto. Habían reconocido lo que había hecho Jehová a los 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Imagínense qué sucedería. Es como si ahorita, supongamos con el conflicto que está pasando con Rusia y todo el mundo, porque no solamente es ahorita Rusia y Ucrania, es Rusia casi contra todo el mundo. ¿Qué sucedería si Rusia, estando aparte, porque se cerraron fronteras? Se menciona que incluso hasta a nosotros nos afecta directamente, porque por eso también hay crisis en el gas. Se cierran todas las fronteras y luego durante 40 años Rusia se queda con fronteras cerradas, nada entra a Rusia. Y durante esos 40 años a ninguna persona de Rusia le faltó comida. Es el país en el que se acabó el hambre. Fue el país en el que hubo todo lo necesario para que la gente viviera. No necesitaron comprar ropa porque su ropa nunca se gastó. No necesitaron recursos naturales porque siempre tuvieron agua, siempre tuvieron alimento, tuvieron todo lo necesario para vivir. Y entonces va una persona a Rusia y no ve a los rusos flacos, los ve altos y fornidos y hasta rositas. Dice uno, ay caray, hombre, estos cuates cómo están fornidos, pues que no estaban en crisis. Y resulta que los de Rusia dicen, no, es que nuestro Dios nos daba todo el sustento. ¿Qué sucedería si nosotros dijéramos, ay no manches, ese Dios, qué ridiculez, ese Dios es un tonto, ay, se me hace que ese Dios ni tiene poder, ¿cómo va a sustentar a toda una nación durante 40 años? Y luego a los rusos, porque con ese tamaño quién sabe cuánto han de comer. Claro que eso sería un impacto global, porque se cerró todo. Y aún así tuvieron de más y tuvieron en abundancia. Claro que eso sería de impacto. Hagan de cuenta, obviamente, en mucho mayor escala lo que pasó con el pueblo de Israel y la tierra de Canaán. Todos estaban reconociendo el sustento de Dios, habían reconocido lo que Dios había hecho. La potencia anterior mundial, los egipcios, imagínense, hicieron trizas, un solo Dios hizo trizas a todas las deidades egipcias. Los hizo garras y luego todavía los sustenta en el desierto. No, los de Jericó tenemos miedo. La gente está temblando, en pocas palabras es lo que dice Rahab. Y luego la gente no cree. Oiga, no creo que sea cuestión de Dios. Es donde se ve y donde se expresa totalmente la necedad del hombre. Muchos médicos, muchas personas han visto milagros en nuestras familias. Los han reconocido. ¿Eso ha hecho que la gente sea creyente? No, sí es un testimonio de que Dios es poderoso, pero también eso nos habla de la necedad del hombre, porque a pesar de que ven el poder de Dios, no se acercan a Dios. Siguen buscando ciertas justificaciones. Entonces, ¿qué hace Dios? A pesar de que ves todo lo que yo hago, a pesar de que sabes quién soy, no quieres seguirme como Dios, se marca el límite. No puedes pertenecer a mi pueblo. No soy tu Señor, no puedes pertenecer a mi pueblo. Vamos a cambiarlo a nuestra actualidad, a la actualidad. Reconoces a Dios, has visto los milagros de Dios, pero no quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador. No quieres aceptar el señorío de Cristo. Conoces de Dios, pero no quieres aceptarlo. No quieres dar tu vida por Él. No puedes ser parte de la iglesia. Es en esa base donde hablamos de excluir, donde hablamos de marcar ese límite. Por eso les digo, es importante. Para muchos, obviamente, estas cuestiones son negativas. Pero ¿cómo llegar entonces a un aspecto de saber a quién disciplinar y a quién no? Es donde tendremos que llegar al punto de emitir juicio. No estamos hablando de un juicio para decir este sí es creyente, este no es creyente. Estamos hablando de los que ya son creyentes. Estamos hablando de quienes son creyentes. Yo no tengo la capacidad de decir tú sí eres salvo, tú no eres salvo. Pero sí nos habla Jesús.
en Mateo capítulo 6 y 7, cuando nos habla del sermón del monte, porque si menciona, por sus frutos se conoce el árbol. Posiblemente yo no planté el árbol, yo no lo riego, pero sí puedo llegar y decir, ese es un árbol de naranjas, porque el fruto lo conozco, aunque yo no haya hecho lo más mínimo porque el árbol creciera. Puedo dar fe de que el árbol es un árbol de naranjas, de manzanas, de cualquier fruto, porque conozco el fruto. ¿Qué sucede en el caso de nosotros? Esto habla no solamente del juzgar, habla del compañerismo. Habla del compañerismo. Jesús prohíbe en Mateo capítulo 7 una cuestión de juicio, pero lo que está hablando en Mateo capítulo 7 es de que primero, antes de emitir un juicio, es importante que nosotros autoanalicemos nuestra vida. Porque si dice, o sea, mira la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que no tienes en tu ojo. Ahí nos habla de ese juicio que nosotros primeramente tenemos que realizar. Pero ¿cómo saber entonces cuando una persona requiere disciplina? Porque convivimos con él, porque lo conocemos, porque observamos su comportamiento, porque vemos su falta de fruto. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Y creo que en parte hasta una cuestión disciplinaria es, ¿sabes qué, hermano? Me preocupa que al parecer no veo que tengas vida devocional. ¿Sabes qué, hermano? Me preocupa que no veo que te interese en ciertos aspectos en cuanto a tus disciplinas cristianas. ¿Estás orando? ¿Estás orando diariamente? ¿Estás yendo ante Dios diariamente? No, pues que no. Híjole, hermano, disciplínate. Y eso se ve pues en muchísimos aspectos. Claro que limita si nada más nos vemos una vez a la semana y no convivimos entre semana. Pero son aspectos, les digo, que así hablaríamos un poco en cuanto al juicio. Por medio de ese juicio, Pablo a los corintios los disciplina. Y Pablo a los corintios puede decir, ¿sabes qué? Esta persona que estuvo manteniendo relaciones sexuales, exclúyanlo. Esta persona que estuvo teniendo relaciones sexuales ilícitas y no quiere cambiar, exclúyanlo. Igual que el modelo que nos marca Mateo. ¿Sabes qué? Si el hermano pecare contra ti, ve y habla con él, ve y disciplina al hermano. Si hace caso, has ganado un hermano. Si no oyere, si se voltea, recuerden que analizamos ese pasaje ya cuando estudiamos Mateo, si no hace caso, ¿qué hacemos? Y si persiste en la conducta, le llamas con otro testigo y ya con los ancianos, y si persiste en la misma conducta, pues espérate. Si persiste en la misma conducta, llévalo a la iglesia. Y si no quiere cambiar, trátale como a gentil o como a publicano. Es decir, marca esa separación. ¿Qué sucedió cuando estudiamos Timoteo? ¿Qué sucedió con Pablo, con Himeneo y Alejandro? Con Himeneo, Alejandro y Fileto. Ciérrenle las puertas. No tengan nada que ver con ellos, porque ahí ellos no solamente ya no estaban tomando en cuenta el consejo divino, habían sido hasta partidarios de una división. Entonces fíjense lo delicado de eso. Ahí no dijo Pablo, acéptenlo, a lo mejor con amor cambia. No, el amor ya se había demostrado. Ese amor ya se había demostrado, pero cuando esa persona, a pesar del amor, a pesar de la gracia que se manifiesta en la misma iglesia, la persona sigue empesimismada en ese pecado, en ese carácter, híjole, ¿sabes qué? No perteneces a la iglesia. Tu manera de actuar da a entender que no eres parte de nosotros. Y por el mismo cuidado de nosotros, es necesario que te apartes.
Hebreos nos habla de eso, de que no sea que por una raíz de amargura muchos sean contaminados. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué sucede cuando hay una raíz de amargura? Rompe con la paz y rompe con la santidad. Por eso es necesario que si hay una raíz de amargura se corte, para que la santidad de la iglesia, para que la paz de la iglesia no se vea comprometida. Entonces no es un acto de maldad en contra del hermano, es un acto de amor a favor de lo que Dios más ama, su iglesia. Y ahorita en la predicación hablaremos un poco de eso. Por eso para muchos hoy en día es una sorpresa aprender que otros emitan juicio. O sea, ¿cómo me van a juzgar? ¿Por qué me están juzgando? Y recuerde, ya lo hemos hablado mucho, cuando una persona dice, ¿sabes que solamente Dios me puede juzgar? No, pues eso me da más miedo. Eso está más terrible, porque nosotros juzgamos con base en lo que vemos. Dios juzga con base en lo que conoce de nosotros, y Él conoce todo nuestro interior. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros ahorita emitiéramos un juicio de nosotros? Sería con base en lo que vemos. Pero ¿qué sucedería si ahorita le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Júzganos, y con base en el juicio que tú vas a hacer de nosotros ahorita, que cuando salgamos tú nos trates? Ay, caray, no sé cuántos llegaríamos a la casa. Y estoy hablando de que vivo aquí a 5 pasos de elefante, ¿verdad? Jugando stop. Fíjense, el juicio de Dios es algo severo. Debemos ejercitarnos en una cuestión de un juicio, pero un juicio para un cambio de conducta, un juicio para disciplina del hermano. ¿Qué sucede cuando una persona está en juicio? ¿Qué es lo que se provoca? Saber si lo realizó, pero vamos a hablar de la utopía que en algunos casos no se logra. Es ingresado no en sí a la cárcel, es ingresado al centro de rehabilitación social, al Cerezo. Por eso digo utopía. El objetivo del Cerezo es que la persona cambie los hábitos que tenía. Si lo analizamos, aún así, hasta en la sociedad se trata de ver esa gracia, para que cuando la persona salga sea reincorporado a la sociedad de manera funcional. ¿Cuál es el objetivo? De que la persona siga siendo funcional en la iglesia, de que siga cumpliendo con las disciplinas necesarias para que sea funcional para el cuerpo de Cristo, de que haga lo que le corresponde hacer como parte del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que examinarnos, obviamente primero a nosotros mismos, además de ejercer el juicio para otros en la iglesia, pero precisamente para esa redención, para esa restauración de la persona. En Mateo 18, que es donde nosotros vemos los parámetros que ahorita habíamos comentado, y también en 1 Corintios 5 al 6 vemos claramente la enseñanza o lo que se enseña en la iglesia para ejercer el juicio en ella misma, y ese juicio es con propósitos redentores y no de venganza. No se trata de, vamos a hacer un juicio para que el hermano vea, para que vea de qué lado masca mejor la iguana. No es con ese carácter que a veces nosotros decimos, voy a decirle esto para que vea, para ver si así aprende. ¿Qué sucedería si en nuestro pensamiento estaría, tengo que hablar con el hermano porque me interesa su vida espiritual, porque eso que realizó o eso que me dijo o eso que hizo no es una cuestión de que me haya parecido o no me haya parecido, sino que eso refleja que a lo mejor ahorita el hermano tiene está alejado posiblemente de Dios, o está teniendo una situación en la que no se está acercando a Dios de manera suficiente. Creo que ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia demasiado. No es vengarme para que vea que yo también puedo, es acercarme para que Dios se siga manifestando en él.
Si lo analizamos, es ver la santidad con gracia, es ver el acto de juzgar con gracia y ejerciendo la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Por eso Dios espera que una iglesia ejercite el juicio. Ahorita lo mencionamos en el caso del hombre que cometió adulterio en el libro de los Corintios y el de los falsos maestros en Efesios. Pablo comunica que ellos deben ser excluidos de la iglesia y entregados a Satanás, de forma que ellos puedan aprender mejor, de manera que sus almas puedan ser salvas. Corintios nos habla, fueron entregados a manos de Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ah, caray, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, la interpretación que podemos dar así sencilla es, los entregamos porque no vaya así, están ya en una cuestión tan cegada espiritualmente que ya la única manera en la que pueden aprender es siguiéndose, llenándose de porquería. Lo que sucedió con el hijo pródigo. ¿Qué pasó? Dame de mi herencia, la parte de mis bienes que me corresponden. ¿Qué hizo el padre? Bueno, mi hijo, tenga. ¿Qué sucedió cuando el hijo cayó en lo más bajo y en lo más vil? Tengo que ir con mi padre. ¿Qué sucedería cuando una persona sale de la iglesia y llega arrepentida? Actuar como el padre actuó. Esa es una cuestión. Pareciera que no, pero es una cuestión disciplinaria. Por el bien tanto de la iglesia, y en este caso, les digo, poniendo el ejemplo también de la persona, que Dios que ya sea que Dios le hable, que le hable de esa manera. ¿Qué sucede si hay gente que sabemos que se alejó de la iglesia, vuelve, y cuando platica la notamos quebrantada? Y nos empieza a platicar su testimonio, o sea, vente. Y ahora sí empezamos y volvemos a trabajar en la restauración de la persona. No les comento que ¿para qué está la iglesia? Obviamente para restaurar. ¿Para qué se hace el juicio? Para restaurar. Obviamente, y volvemos a lo primero, para restaurar la santidad. No debe de sorprendernos que debemos ser instruidos en el ejercicio de juzgar. Después de todo, si no podemos decir cómo debe vivir un cristiano, ¿cómo podemos decir cómo debe vivir él o ella? Y ahí de entonces diríamos, ¿cómo vive un cristiano? Lo hemos visto hasta ahorita en Efesios. ¿Qué sucede si sabemos que una persona no está viviendo acorde a lo que Efesios nos ha estado marcando en todo el capítulo 4 y el capítulo 5? Que la predicación de ahora, por eso les escribí que oraran, porque pues también está, para mí personalmente está fuerte, para mí. Entonces, cuando no estamos viendo eso, es la cuestión del ejercicio del juicio. Dice el hermano: una de mis preocupaciones acerca de muchos programas de discipulado de las iglesias es que ellas están vertiendo agua en baldes rotos. Toda la atención está dada en lo que se está vertiendo sin mayor interés de cómo está siendo recibido o mantenido. Es decir, es importante la exhortación, es importante lo que estamos depositando en el hermano, sí. Pero ¿qué harían ustedes si están echando agua en baldes rotos? Supongamos que ustedes tienen la aplicación de su cuenta bancaria. Ustedes ya tienen la aplicación y les llega el sueldo. Mira qué padre, quincena. Ya me llegó el sueldo. Si les llega a las 12 de la noche, les llega el mensaje: ay, qué padre, ya me depositaron, ustedes todavía no se acuestan. Y ven el mensaje: bueno, ya me voy a dormir, y ya mañana ustedes ya ven en qué gastarse
ya todo el dinero. Ay, qué padre, y gloria a Dios, ya tienen su presupuesto hecho. Y resulta que cuando se levantan y van a empezar a realizar pagos, checan la aplicación y está vacía. Ah, caray, ceros, sin centavos, nada. Luego al banco, servicio al cliente. ¿Qué pasó? No, señor, pues no sabemos. Se fue su dinero, hay una fuga de dinero. Siguiente quincena, lo mismo. Siguiente quincena, lo mismo. Pregunta, ¿seguiría usted confiando en ese mismo banco? Y si no le dan respuesta, le aseguro que lo primero que pensaría usted es cambiarse de banco. Porque hay fuga y no está sirviendo, no sé, si no se está reteniendo, no está sirviendo. El problema no es el dinero. El problema no es del trabajo de quien deposita. El problema no es de usted, de quien lo administra. El problema es en quién está siendo depositado. ¿Sí me estoy explicando? Pues el problema no es de la iglesia, el problema no es de Dios, el problema no es de la palabra, el problema no es de quien exhorta. El problema es de quién está siendo exhortado. Ese es el problema. Por eso, ¿qué sucede? Discúlpenme, porque en algunos de los casos se oye fuerte. ¿A quién estamos exhortando? ¿A quién vale la pena exhortar? Porque aún en el mismo sermón del monte, después de hablar del juicio, Jesús mismo dice: no echéis las perlas a los cerdos. No echéis las perlas a los cerdos. No echéis lo santo. No echéis lo santo. No vaya a ser que incluso ellos vuelvan a ti y te despedacen. ¿Sabe cuál es una de mis frustraciones? Mi frustración más grande como pastor es que hemos invertido tanto tiempo en mucha gente y de buenas a primeras o dejan de venir o se van. ¿Y qué cree? Dicen: es que el pastor, es que la iglesia. El ejemplo que le puse no es la persona que exhortó, no es Dios, no es la iglesia, no es la exhortación, es la persona. ¿Y qué cree que hacemos? Vuelven a llamar y volvemos a estar. Eso es, les digo, eso es en cierta manera delicado. Porque sí nos han enseñado, es que de todas maneras es gracia. Sí, por supuesto que sí. Pero si lo vemos en aspectos funcionales, en aspectos de nuestras limitaciones, pues vamos mejor a disponer. Aquí mi brother Daniel, vamos a invertir en donde sabemos que se puede crecer. Y ya, sé que el ejemplo está muy pasado de moda, pero ¿qué sucedería si ahorita vuelven a decir: ¿saben qué? Volvió Aras a Chihuahua. Ah, perfecto, ahí tengo ahorrado 1 millón para comprar mi casa, vamos a ponerlo. No, créame que sería tonto la persona que hiciera eso. La persona que hiciera eso, todos le diríamos: ¿qué padeces de tus facultades mentales? Diciéndole de manera muy polite. Por eso fíjense, hablamos de una cuestión de algo serio. Ya avanzamos, llegando al último punto. Un escritor en el campo del iglecrecimiento recientemente ha resumido su consejo acerca de cómo hacer crecer a una iglesia. Y fíjese lo que dice el hermano, junto con lo que dice este otro hermano: abre la puerta de enfrente y cierra la puerta de atrás. Abre la puerta de enfrente y cierra la puerta de atrás. Lo que él quiere decir es de que debemos trabajar para hacer a la iglesia más accesible a las personas y hacer un mejor trabajo de seguimiento. Iglesias que aplican encuestas cuando una persona sale,
Cuando una persona se encuentra, de cómo se puede, de qué es lo que se tiene que hacer para retener a una persona. Hace tiempo hablé con un amigo mío, le digo, ten cuidado, porque si ahorita una iglesia no está haciendo nada para crecer y se está recibiendo cualquier persona, se corre el riesgo de hacer cualquier cosa para que se queden. Y si no se están quedando por el evangelio, si se están quedando por el ambiente, si se están quedando por esa, ay mira, es que qué padre, ahí puedo ir en short y nadie me dice nada. Qué bueno, de todas maneras si alguien viene en short aquí, nadie le dice nada. Mira, qué chido, aquí puedes hacer lo que quieras, la iglesia jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Se corre el riesgo de tratar de hacer lo que la gente quiere para que la gente no se vaya. Y miren lo que menciona el hermano. Considero que ambos objetivos son buenos. Es bueno que la gente venga y es bueno retenerla. La idea no es mala, el objetivo es noble. Sin embargo, la mayoría de pastores hoy en día aspiran a tener iglesias con las puertas abiertas al frente y las de atrás cerradas. Lo hago yo a manera de pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de esto intentáramos seguir el patrón bíblico que nos lleva a la siguiente estrategia? Cierra la puerta de enfrente y abre la de atrás. Cierra la de enfrente y abre la de atrás. En otras palabras, hay que hacer más difícil por un lado la inclusión y por el otro lado más fácil la exclusión. ¿Qué sucedió con el joven rico? Maestro bueno, llegó así, barbeando. Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Haces esto? Sí. ¿Eres rico? Híjole, los 10. Sí, perfecto. Ok, ¿cumples la ley? Sí, no, hombre, va para diácono ya. O sea, 2 meses y va para 2 meses que lo conozcan y ya, al liderazgo y que me ayude a predicar. Ok, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Porque sabía que era algo que él no iba a dejar. Jesús sabe que era algo que él no iba a hacer. Entonces se fue triste. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la actualidad? Lo que le digo, 2 meses y este cuate ya al liderazgo. El que no se puede negar a sí mismo, el que no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Chanfle. Oye, Señor, quiero seguirte. Ok, sígueme, pero ¿sabes qué? Déjame enterrar a mi papá. Espérate a que mi papá se muera, porque ahorita yo me tengo que hacer cargo de él. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El capítulo de la perdición. Por eso, el versículo del capítulo de la perdición, Juan 6:66. Cuando habla el versículo de la bestia. ¿Qué sucede? Empezaron a dejar de seguir a sus discípulos, dejaron de empezar a seguir a Jesús. Ya no te queremos seguir, pues ya nos vamos, gracias, estuvo muy rica la comida, gracias por alimentarnos, gracias por ser el pan de cada día y todo, pero ya nos vamos, porque la enseñanza está muy dura. ¿Qué sucedió con Jesús? Se quedó con 12. ¿Qué les dijo a los 12? Vayan y hagan una encuesta, por favor, para que los demás se queden. Es triste que se están yendo, vayan y hagan una encuesta. Porque no, una fuga tan grande y tan de repente, no, el negocio está mal. Algo no estamos haciendo bien. Vayan y vean qué cosas no les gustan de mí para cambiarlas y que ellos me acepten, para que me sigan. Voy a mostrarme más accesible a ellos, voy a mostrarme más agradable a ellos para que ellos me sigan. Claro que no. Jesús no hizo eso de ninguna manera. Al contrario, les preguntó,
Si ustedes consideran que deben de irse con ellos, lo estoy diciendo de una manera polite, si ustedes consideran que deben de irse con ellos, es momento. En pocas palabras, el seguidor se va a quedar y el que se tenga que salir, no se va a salir. El que se tenga que salir, lo que nos están mencionando es que se vaya. Choca. Creo que sí, choca demasiado. Pero creo que hay más sustento bíblico para esta idea que para la retención. No se trata de hacer la vida imposible a la persona que va a entrar. Se trata de comprobar si realmente es un hijo de Dios para estar dentro de. Tales acciones ayudarán a la iglesia a recuperar su propósito divino y el atractivo que la distinga del mundo. Por mi parte ahorita es todo, pero si algún